Mi volumen, pues no los escucho muy bien. ¿Se escucha? Sí, que se escucha, buen día. Perfecto. Bueno, vamos a seguir llevando este tema del programa. Les he pedido también que pasemos virtual la clase porque de esa manera tal vez si alguien puede grabar la clase para los que no participen, por favor. Y en segundo lugar, para que, pues bueno, todos puedan tener una grabación y también, no sé, tal vez al lado de sus computadoras tienen doble pantalla, pueden más o menos ir yendo a la par de lo que vamos haciendo ahora, hurgando un poco y así pueden hacer un poco de preguntas, ¿no? Una consulta, supongo que todos han podido bajar el programa y lo han podido instalar. ¿Alguien no ha podido? Entonces supongo que todos tienen el programa, ¿no es cierto? Si nadie dice nada, supongo que todos están con el programa. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos con el programa. En la anterior clase hemos visto un pantallazo muy, muy, muy rápido del programa. Entonces, ahora lo vamos a ver un poco con más detalle. ¿Ok? Cuando entramos al programa, estamos en esta pantalla. BSI son las iniciales de Bridge Software Institute, o sea que es el Instituto de Programas de Puentes. Si bien es muy especial para el diseño de puentes, es un programa muy avanzado que se puede utilizar también para el diseño de grupos de pilotes. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque hemos visto que las cargas de los pilotes no necesariamente se distribuyen uniformemente y dependen del suelo. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a iniciar un nuevo archivo, decimos File, New, y vamos a empezar a ver ya todo a detalle. ¿Ok? Entonces, en este primer recuadro, fíjense aquí, se ve el mouse, ¿verdad? Sí, que se está viendo el mouse. Ok. En este recuadro nos dice Model Type. Este es el tipo de modelo. O sea, ¿qué tipo de estructura queremos? Queremos un peer. Peer es una pila. Ya habíamos visto en la anterior clase. Vamos a elegir uno por uno. Cuando cambiamos, vamos a cambiar tanto que el programa se va a enloquecer. Ya, o sea, vamos a tener que después reiniciar todo. Cuando decimos un peer, decimos, ok. Mm, no, generalmente no tarda tanto. Ok. ¿Qué nos genera? Fíjense, nos genera unos pilotes, un cabezal, que es este elemento de acá, y la pila. ¿Ok? Este sí es un diseño muy moderno. Ya, esto no existía antes. Si ustedes se van a topar con ingenieros muy mayorcitos, no van a entender sobre este tema. ¿Ya? Entonces, esto sí es algo muy, muy moderno. ¿Ok? Entonces, este es un peer, ¿ya? Fíjense que de nuevo aparece aquí mismo recuadro, ¿ya? Cuando estaba iniciando. Entonces, y aquí dice peer, ¿sí? Se puede ver, ¿no? ¿O está muy chiquitito? Se ve que Se ve, ok. Bueno, entonces vamos a tratar de ver si es que nos cambia si elegimos el segundo, File and Cap. Y nos dice, ojo, nos dice, esto va a cambiar, this will change, esto cambiará o modificará muchas variables del modelo, claro, porque estamos cambiando, en pocas palabras, estamos diciendo que no queremos una pila, queremos solamente un pilote y un cabezal,
Se fijan en este dibujo de la parte inferior derecha, pues se va a eliminar toda la parte ploma y se va a quedar solo el cabezal. Entonces, así, ok. Entonces ahí cabe. Ya no tenemos la parte de arriba, ¿no es cierto? Ya no tenemos las columnas y la viga. Entonces, en este programa, tenemos que hacer el diseño de cabezal por cabezal, ¿no? No se puede hacer todos los cabezales de un edificio de un tirón, ¿ok? No conozco algún programa que haga todos los cabezales de un edificio con esta misma, con esta misma metodología, ¿ok? O sea, es un programa bastante avanzado. Entonces, vamos a ver el siguiente. Nos dice Pile. En este, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos un clic aquí, fíjese, de todos los 9 pilotes que tenemos acá, va a haber solo uno. Pile. Ok. Y fíjense, nos dibuja solo un pilotito. Aquí solo un pilote, no tiene ni cabezal ni nada. ¿Sí? Luego tenemos otro que es un High Mast Light Sign. ¿Ya? ¿Qué es esto? Light sign es una luz de tráfico. Básicamente son semáforos o señales muy altas y complicadas. Si hacemos un clic aquí, fíjense, parecería que no hubiera... A ver, clic acá. Podría ser lo que sí. Vamos a decir New Model. File, New Model. Y le decimos, ya hemos hecho Peer, File and Cap, File. Y ahora vamos a hacer este otro que es una señalética en un ¿y qué es lo que nos está dibujando? Fíjense. En pocas palabras, lo que pasa es que aquí se colocan las carreteras en otras partes del mundo, y nosotros también estamos en ese camino, pues tienen, qué sé yo, pues 8 vías de tráfico, y para 8 vías de tráfico, cuando ustedes tienen un semáforo, esto llega a ser muy largo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora nosotros en Bolivia? Este elemento llega hasta el otro lado y baja, y tiene otro apoyo aquí, ¿sí? Pero, bueno, en muchos países del mundo esto se hace de esta manera. Y claro, ¿qué sucede? Cuando tienen un viento muy fuerte, claro, este viento que viene acá va a generar un momento torsor muy grande en esta fundación. Y esta fundación ya no puede ser una simple zapatita, porque se va a volcar y necesita ser un pilote. ¿Ok? Entonces, en este tipo de estructuras, lo que va a existir es un momento torsor. Digamos, si el viento está subiendo en la pantalla, va desde abajo hacia arriba, lo que va a generar es un momento torsor en el pilote, así como estoy moviendo con el mouse, ¿ya? Que va a ser un momento, si vemos los ejes, va a ser un MZ, muy fuerte en el pilote. Uno de mis compañeros en la maestría estaba haciendo su tesis calculando pilotes de esa forma, con torsión, ¿no? Y otro de mis amigos, que ahorita es el jefe de todo el departamento de geotecnia de Florida, por ejemplo, él trabajó determinando las curvas PY para pilotes hincados, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que es un High Mast Light Sign. Si vamos a utilizar nosotros, seguro, algún rato vamos a utilizar. La tecnología siempre llega, los métodos de cálculo, todo llega a todo el mundo. El siguiente nos dice Retaining Wall. ¿Sí? Si hacemos un clic acá, decimos OK, no nos quiere cambiar, se ha enojado el programa, entonces vamos a hacer un modelo nuevo, y le vamos a decir que queremos un Retaining Wall. ¿Ok? ¿Qué es Retaining Wall? Retaining Wall es muro de contención. Si ustedes se fijan aquí, voy a agrandar este gráfico. ¿Ya? Este de acá, este muro, se tiene un muro y se tiene una losa unida al muro. Este es un muro de contención que está apoyado sobre pilotes, ¿sí? Y
tiene dos tipos de relleno. Tiene un relleno, digamos, verdecito y uno amarillo, que vamos a ver después vamos a ver qué son. ¿Sí? Bueno, en realidad no, es el mismo suelo, pero el nivel freático está al medio del muro. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí en la parte vertical nos muestra, en la gráfica inferior izquierda nos muestra el muro, nos muestra la losa. Obviamente la losa, el muro está en el centro de la losa, pero esto es esquemático. En 3D es donde se ve la verdadera ubicación y se pone sobre pilotes. Generalmente los muros de contención que hacemos nosotros en Bolivia no tienen pilotes, ¿sí? Generalmente no tienen pilotes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué aquí tienen pilotes? Pues tienen pilotes porque estos muros son muy altos. Y son tan altos que el suelo no aguanta. O son tan altos que necesitan hacer una losa desde aquí lejos hasta aquí atrás lejos, ¿sí? Y resulta muy costoso o, en su defecto, no tienen el espacio para hacer eso. Entonces, cuando la capacidad portante o el asentamiento no dan, entonces se utilizan fundaciones profundas. ¿Ok? Generalmente los pilotes se utilizan, como les digo, en suelos muy suaves o en muros muy altos, ¿sí? O una combinación de ambos. Luego, el siguiente tipo de modelo es un sound wall. Sound wall. Wall es muro, sound es sonido. Y uno dice, ¿y qué es un muro de sonido? Pues bueno, no nos los quiere dibujar nuevamente. New Model Sound Wall. Le decimos, ok. Y nos dibuja como si fuese un pilotito. Y en realidad no es así. Lo que pasa, un sound wall, ¿qué es? Es un muro encima de unos pilotes. Y uno dice, pero nunca en mi vida he visto un muro encima de pilotes. Lo que pasa es que, nuevamente, en Estados Unidos, en países de otro mundo, de otros lugares, resulta que, digamos que por aquí, por la izquierda, es la carretera. Entonces los autos van aquí en esta dirección. Bueno, de hecho, los autos van desde abajo hacia arriba. Y aquí hay una urbanización. Lo mismo que aquí, ¿no? Las carreteras están al lado de las urbanizaciones. Pero allá les molesta el ruido. O sea, allá reclaman de esas cosas, entonces, y lo mismo va a pasar aquí en algún momento. Todos los que viven, todas las urbanizaciones, viviendas, etcétera, que están al lado de las carreteras principales, andan con molestias por el sonido de los vehículos. Entonces, lo que se construyen son unos muros. Son unos muros que deben tener todo el largo de la urbanización. ¿Para qué? Para evitar que el ruido de los vehículos moleste a las urbanizaciones vecinas. Y estos muros, obviamente, para que pueda aislar del sonido, tienen que ser unos muros altos. Si son unos muros bajitos, pues no van a aislar. Y si son unos muros altos, entonces tendrán que tener una carga muy grande. El viento es muy fuerte, los quiere volcar. Entonces, una posibilidad es hacerle una zapata muy grande, ¿sí? Pero ¿qué sucede también? A veces al lado de las carreteras, en esta parte de aquí, hay drenajes y justo al lado de los drenajes el suelo es muy débil, entonces por eso se necesitan muchas veces pilotes, ¿ok? Entonces es algo que no tenemos nosotros mucho en nuestro medio, pero poco a poco va a ir apareciendo, al igual que los muros de contención sobre pilotes, y al igual que las señales de tráfico sobre pilotes. A ver, el siguiente nos dice stiffness, no nos quiere elegir, no nos da el chance, vamos a decir new y le vamos a decir stiffness. Ok. Ok. Algo raro pasa. File, new, stiffness. Ya, no lo está pidiendo, pero les explico. Este modelo FBPIR es un modelo donde uno modela todo en base a elementos finitos y en base a resortes, ¿no ve? Tenemos resortes verticales, tenemos resortes horizontales, tenemos resortes en la punta, tenemos resortes o sea, los verticales son de pilote a pilote y de pilote a suelo. Entonces, stiffness son las rigideces. Entonces, uno lo que puede hacer es modelar todo el conjunto en base a puros resortitos y ponerle valores K. Pero eso es más para los investigadores, los que saben mucho, ¿no?
nosotros que estamos aprendiendo, la verdad es que es mejor utilizar los modelos que nos va a dar el propio programa. Entonces, este stiffness es como que este programa está abierto a que la gente lo utilice como quiera, ¿ya? El siguiente modelo, PileVent, a ver, no nos quiere dibujar, File, New, PileVent, ¿ok? Bueno, ¿qué es un PileVent? Fíjense, es una fila de pilotes con un cabezalcito o una viga de coronamiento. Este PileVent, como este programa se llama, es para pilas de pilotes, este PileVent es una fila de pilotes con un cabezal para apoyar vigas de puente, ¿sí? Esto se utiliza mucho en el mar, ¿sí? Porque cuando hay agua y no hay, por ejemplo, fuerzas horizontales muy grandes, bueno, en esta dirección de izquierda a derecha, entonces no se necesita mucho, no se necesita muchos, un cabezal muy grande. Además, en el mar es muy difícil hacer un cabezal abajo, entonces es mejor hacer uno arriba. Entonces, muchas veces esta es una buena solución. Es más, también se puede utilizar en los estribos de los puentes, también se utiliza esta situación. El único problema es que en un estribo de puente hay mucho empuje de la izquierda a la derecha, por decir algo, si el relleno está aquí. Entonces, lo que se hace es colocar unos anclajes. ¿Ok? Bueno, finalmente nos dice column y ya no quiere entrar a column, file, new, column, ¿ok? ¿Qué hace aquí? Nos analiza una columna solita. Bien. Bueno, así como antes diseñaba el pilote sin la columna, aquí puede diseñar la columna sola. O así como diseñaba aquí un pilote solo, también aquí puede diseñar una columna sola y ustedes le ponen las cargas a la columna. Y fíjense que en la parte de arriba hay unos resortitos en la dirección. A ver si pueden mover esto. Fíjense que se tiene un resorte en la dirección Y, se tiene otro resorte en la dirección X, y obviamente se va a tener otro resorte en la dirección vertical Z, ¿no? Porque este programa trabaja de esa manera, así como hemos visto en nuestra tarea de elementos finitos. ¿Qué otras opciones hay? Bridge. O sea, puede analizar un puente completo. En esta versión demo, pues no está abierta la opción del puente. ¿Qué hace en la versión puente? Voy a poner here, aquí. File, new, here. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer si elegimos el modelo bridge, puente? En el modelo puente, lo que va a hacer es, vamos a poder hacer 1, 2, 3, 4, un montón de estas pilas, una al lado de la otra, y las va a relacionar en una entre otra con un elemento elástico que vendría a simular la superestructura del puente. ¿Okay? No diseña la superestructura, pero sí utiliza las cargas en la superestructura para traspasarlas a las pilas y a los estribos del puente, ¿sí? Pero no está disponible en esta versión. ¿Ya? Tampoco este otro. One peer, two. Bueno, estas también son varias pilas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se está escuchando? Sí, que se escucha. Ok. Bueno. Voy a hacer una cosa. Cuando entramos tantas veces y en el programa y lo macaneamos, enloquece. Entonces lo voy a cerrar y voy a volver a abrir. ¿Ok?
Ok. Entonces voy a venir a File, le voy a decir New, y le voy a decir a una pila de puente que me haga. ¿Ok? O mejor dicho, vamos a hacer primero un pile y un cap. ¿Sí? Solamente un pilote y cabezal. Entonces ya hemos visto lo que es el modelo. ¿Sí? Ahora aquí nos pide los datos del proyecto. ¿Quién es el cliente? ¿Sí? El cliente, por ejemplo, puede ser San Simón. El project name es el nombre del proyecto. Podría ser ejemplo 1. Project Manager, el gerente del proyecto, ustedes pueden poner sus iniciales. La fecha, que es la fecha de hoy. Quien ha calculado puede ser que calcule otra persona, si es la misma, entonces el mismo nombre. Y una descripción del proyecto. La descripción del proyecto puede ser explicación programa. ¿Ya? Y en este otro recuadrito nos dice las unidades. Queremos unidades inglesas o unidades del sistema internacional. Pues bueno, para nosotros lo más fácil son unidades del sistema internacional y decimos OK. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que aquí a la parte inferior derecha nos dibuja un cabezal, unos cuantos pilotitos y, bueno, empezamos a diseñar, vamos a empezar a introducir datos. Fíjense que aquí, en este, dice modelo, está lo que acabamos de elegir, piloto y cabezal, datos del proyecto, ¿sí? Aquí están los datos del proyecto, que también hemos puesto hace un ratito, podemos cambiarlos acá. Lo que sí no se pueden cambiar son las unidades, ¿no? Entonces, las unidades sí hay que elegirlas antes. Ahora, fíjense que aquí tenemos un icono, por ejemplo, para archivo nuevo. Aquí tenemos para abrir un archivo, aquí tenemos para guardar un archivo, aquí tenemos para imprimir alguna pantalla o algún dato y empezamos aquí a ver, por ejemplo, esto es Edit. Si hacemos un clic acá, justamente estamos en la misma pantalla. O sea, nosotros estamos, estas 4 pantallas están en este icono de acá que dice Edit. ¿Ok? Dentro de Edit, si ustedes se fijan aquí, tenemos varias opciones para elegir. Aquí tiene Global Data, dice. Global Data son datos globales. El primero es el modelo, está marcado, que es justamente el modelo, que es lo que hemos visto. La siguiente dice Analysis Settings. Si hacemos un clic ahí, fíjense que cambia. Entonces, cada uno de estos de acá son datos que hay que ingresar al programa, que son bastantes, los vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, ya hemos visto la ventana de Model, ¿no? El modelo donde elegimos el tipo de estructura que queremos, los datos de la estructura y las unidades. Después nos vamos al análisis, Analysis Settings. Análisis Settings son el seteo del análisis, o sea, los datos, cómo queremos hacer el análisis, ¿ya? Bueno, el primero, en esta partecita de acá, lo voy a agrandar para que se vea mejor, ¿ya? Ah, no sirve de nada. Se puede ver, pero no ve. ¿Se puede ver? Ya. Bueno, tenemos aquí el comportamiento del pilote, ¿sí? En este recuadro. Y nos dice, queremos que sea un comportamiento lineal, grueso, gross es grueso, o queremos que sea solamente un comportamiento lineal, o queremos que sea un comportamiento no lineal. ¿Alguien me puede decir qué cree que es esto? ¿Alguien? ¿Qué es un análisis no lineal? Ajá. Bueno, lo que pasa es que con el análisis lineal, lo que va a hacer es, nos va a pedir el módulo de elasticidad del hormigón, por ejemplo.
Si le pedimos el análisis no lineal, nos va a pedir la curva esfuerzo de formación del hormigón. Si hacemos un análisis lineal y le vamos a poner un módulo de elasticidad a los pilotes no van a fallar nunca. Aunque sea se van a deformar al suelo, aunque sea van a dar 3 vueltas, pero nunca en la vida van a fallar. ¿Sí? Entonces nos va a dar, en ese caso solamente nos va a dar momentos cortantes y axiales en el pilote, pero no nos va a decir si está bien la cantidad de fierro y la cantidad de F'(C). ¿Por qué? Porque en un análisis lineal el elemento no sabe cuándo ha fallado. ¿Por qué? Porque en un análisis lineal lo que tenemos es, a ver, voy a ver si puedo dibujar aquí un ratito. Si vemos la curva esfuerzo de formación del hormigón, y uno dice, puta, ya estoy cansado de ver esto, pero es que, claro, tenemos que ver hasta que se entienda. En la curva esfuerzo de formación del hormigón tenemos el esfuerzo y tenemos la deformación unitaria, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, bueno, a ver, un segundito. Más o menos el hormigón hace esto, ¿sí? Cosa que este valor de aquí es el máximo valor que se llama, a ver, de la máxima resistencia que se llama F'(C), ¿lo ven? Este valor es F'(C), es la resistencia del hormigón, ¿sí? Ahora, pero nosotros decimos, para hacer todos nuestros análisis, no utilizamos esta curva, sino que decimos, bueno, voy a utilizar esta de acá. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, si ustedes se ponen a pensar qué hace el programa, pues cuando se deforma esta cantidad, vamos a volver a colocar esto aquí. Cuando llega al F'(C), se deforma una cierta cantidad, el hormigón tiene una cierta deformación que se llama epsilon sub 0, que generalmente es 0.003, casi siempre, ¿ok? Pero si ustedes si ustedes utilizan un análisis lineal, que es el rojito, donde le ponen el módulo de elasticidad del hormigón para diseñarlo, ¿qué va a pasar? Si ustedes en el programa, él va a decir, 0,203, listo, yo sigo por acá, vengo acá, y tal, y el hormigón sigue resistiendo. Es más, denme más deformación, viene aquí arriba, más resiste todavía. O sea, nunca falla el hormigón. Nunca en la vida va a fallar. Entonces, ustedes no pueden hacer, con un módulo de elasticidad, ustedes no pueden hacer un análisis que se llame no lineal. ¿Ok? Entonces voy a cerrar. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, ok. Entonces, análisis no lineal es módulo de elasticidad. Perdón, lineal. Análisis no lineal es esta curva. ¿Ok? Voy a minimizar. Y uno dice, ¿cuál es mejor? Bueno, el mejor análisis es el no lineal toda la vida. ¿Ya? Pero vamos a ver las desventajas. O sea, en el no lineal, ¿qué va a pasar? Si algo falla, el programa no va a correr. Y nos vamos a estar rompiendo la cabeza para ver dónde no corre. Pues a veces hay que poner análisis lineal. ¿Para qué? Para saber dónde está más esforzado el piloto y tratar de buscar dónde está la falla. Entonces, este pile behavior es el comportamiento del hormigón o el acero del pilote. O la madera, si es un pilote de madera.
hincado. Vamos a elegir por el momento un análisis no lineal, ¿ya? En el siguiente recuadro nos dice pile behavior. Este es el comportamiento del pilote, ¿sí? No, perdón, peer behavior. Peer es pila, behavior es comportamiento, entonces el comportamiento de la pila. Pero como no hay pila, porque hemos elegido un cabezal sin pila, o sea, no hay las columnas y las vigas aquí arriba, entonces no está habilitado, no podemos hacer nada. Pero cuando hagamos, es lo mismo, vamos a hacer lo mismo que los pilotes, ¿ya? Entonces, no quiero que nos confundamos ahorita, ¿ok? Bueno, la siguiente. Dice section properties, propiedades de la sección. Transformed section, ¿quieren transformar? No nos permite. A ver, vamos a poner un poquito. Si elegimos un análisis lineal, nos permite usar la sección transformada. ¿Qué es la sección transformada? ¿Sí? La sección transformada es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una viga, a ver, perdón, como esta de acá, digamos, y van a tener dos fierritos aquí abajo, o tres. Cuando esta viga esté sometida a flexión, ¿qué va a pasar? En la parte superior, si hacemos una de las primeras suposiciones que tiene el ACI, y en la cual se basa toda la teoría, es que las secciones planas permanecen planas. Color. O sea, esa raya negra va a girar y se va a convertir en esta raya roja, pero va a ser plana. O sea, no va a ser una línea, un zigzag, ¿ya? Y eso es muy importante. Ahora, cuando vemos los esfuerzos, ¿qué va a pasar? Bueno, si vemos cómo son los esfuerzos, nosotros somos unos expertos en analizar esto y tenemos en cierto punto, en la línea neutra, ¿sí? Y decimos, por debajo de la línea neutra no existe, vamos a una línea más aquí. Por debajo de la línea neutra decimos, no existe tracción en el hormigón. El hormigón no resiste. La verdad es que es mentira. Resiste un poco, pero es una miseria. Sí, pero esa miseria hace diferencias, pero en la filosofía de Carbo, ¿ya? Pues aquí abajo tenemos fierro y este fierro va a estar sometido a una cierta tracción, ¿ok? Va a tener una tracción aquí, que es lo que sabemos todos de memoria. Y en la parte de arriba, en realidad, va a tener, ¿cómo va a ser la distribución? Todo el mundo dice que la distribución es así, ¿no ves? Es un rectángulo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se escucha? Todo el mundo dice que la distribución del hormigón aquí arriba es un rectángulo, que es el rectángulo de Whitney, ¿no ve? La verdad es que esto es solo en la falla, solo cuando el piloto está explotando, solo cuando esta deformación unitaria es esta máxima de aquí, que es 0,203. Esta es una idealización, es una simplificación, es una chaganchada, ¿ya? La realidad no es esta, la realidad es que la deformación del hormigón es la siguiente. A ver, vamos a tratar de dibujar. Se está escuchando, me han dicho, ¿verdad? Sí, que se escuche. Ya. Aquí vamos a tener un valor epsilon 1 que puede ser cualquiera desde 0 hasta este 0,203, porque si llega a 0,203 se rompe y ya no existe viga, ya no existe diseño, ya no existe nada. Entonces digamos que este valor esté por acá, digamos. O por aquí. Que este sea el epsilon. Vamos a ver. Este de aquí sea el epsilon 1, que es difícil igual con los, ¿ya? Entonces, si este es el epsilon 1, vienen ustedes aquí arriba, y si se fijan ya no es lineal, ¿no ven? Entonces, no podemos decir que
la deformación del hormigón es así. No podemos decir. ¿Cuánto va a ser este valor F'? Si fuese lineal, pues si estábamos con la teoría de la elástica, tendría que ser esta línea negra que hemos puesto aquí. Pero en realidad no estamos con esa teoría, estamos con la teoría no lineal. Si utilizamos la verdadera teoría, lo que vamos a tener es algo así. Algo así. A ver, no, miento. Perdón. Voy a dibujar de nuevo. Así. Eso. Así es. ¿Ya? Entonces, la línea roja es la verdadera línea del hormigón, es lo que siente el hormigón. Y si este valor de aquí, digamos, se va a llamar... Perdón, no escucho. Bueno, ni modo, hay que dibujar de nuevo. Ahí. Así. ¿Ya? Pucha, otra vez. No sé. Ya, ahora sí. Bueno. Entonces, digamos que voy a dibujar también con rojito. Este valor de aquí va a ser un F1. Si el epsilon era un epsilon 1, cuando choca este punto, se llama F1. Entonces, este valor va a ser F1 también, ¿no es cierto? Entonces, cuando no rompe el hormigón, no se aplica ese rectángulo aquí arriba. Lo que se aplica es esta curva, tal cual, que es en realidad una parábola. Si los valores hubieran sido más bajitos, si hubiéramos estado en este rango, por ejemplo, sí podíamos haber utilizado una línea recta, la línea negra, pero ahora no, porque estamos en esta de aquí. Entonces, esta es un análisis no lineal. Es más, un análisis no lineal es de la siguiente manera. Considera también tracción del hormigón. Entonces, ¿cómo considera la tracción? Es un par de dibujos. Voy a alargar la parte de aquí abajo. ¿Ya? Eso. También voy a alargar esto. ¿Cómo es en tracción? ¿Sí? En tracción, el hormigón más o menos resiste hasta por ahí. ¿Ya? Entonces, si resiste hasta por ahí, pues entonces también tendrá que resistir en tracción aquí un poquito, hasta por ahí, más o menos. ¿Ya? Y ahí, tac, se rompe. No resiste más, en teoría. ¿Ya? Pero, dependiendo si está muy cerca al fierro, ¿sí? Hay una cosa que se llama tension stiffening. ¿Ya? Lo estoy complicando, no, solamente es para que no tienen que ser los expertos, ¿ya? Hay una cosa así. Entonces, así más o menos se comporta en tracción. Cuando hay fierro, se utiliza esta línea, que en realidad lo voy a dibujar de otro color, lo voy a dibujar verde, a ver si se puede. Sí, verde. O azul. Sí, azul, mejor azul. Perdón. Entonces tiene un comportamiento ahí. Pero bueno, voy a tratar de dibujar aquí ese comportamiento. Tendría que tener también así algo así. Y esa debería ser la verdadera distribución de esfuerzos en el hormigón. Y entonces, si ustedes tienen esa distribución de esfuerzos, pues entonces, con esta línea roja, ustedes calcularían una resultante también roja.
pero tienen que ser integrales. ¿Por qué? Porque ya no es cuadradito nada, ¿no? Con esta línea roja también de aquí abajo, ustedes deberían calcular un pedacito de tracción. Sí, chiquitito, pero aquí habría una tracción chiquita. Y con la línea azul, tendría que calcular también una reacción que tendría que ser una tracción del hormigón. Entonces tendrían que utilizar esta resultante roja, esta azul y esta negra del fierro, y entre todos ellos buscar el equilibrio y calcular el verdadero momento, y ese sería un momento calculado con un análisis no lineal, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace el programa. Este es un verdadero análisis no lineal, ¿sí? Además, ¿qué es lo que sucede? Desde aquí para aquí abajo ya está agrietado, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, en la parte de aquí abajo, entonces solamente, bueno, en la teoría sencilla, digamos, nosotros siempre decimos que este cuadrado de aquí aguanta y estos no. Entonces tendríamos que utilizar o una teoría no lineal, como esta de acá, o deberíamos utilizar una teoría, voy a hacer aquí, voy a dibujar un poquito más. Bueno, utilizaría la teoría elástica, que sería esta línea negrita de acá, pero para esta línea negrita de acá, lo que tendría que hacer es asumir que toda esta parte de acá eh, ¿sí? Básicamente que la parte negra aguanta y los fierros aguantan y esta parte blanca no resiste nada. Entonces, el momento de inercia de esta sección ya no es la base por la altura al cubo entre 12. ¿Por qué? Porque está roto. Si está roto, pues no debería aguantar. Entonces, esa inercia es una inercia reducida. Entonces, si ustedes utilizan entonces un análisis no lineal, perdón, puede utilizar un análisis no lineal, que es el mejor de todos, que es el de colorcitos, o pueden utilizar el análisis lineal, que es esta línea gruesa de acá, que es esta línea del módulo de elasticidad, esta línea recta, pero en ese caso la inercia de nuestra viga, nuestro pilote o lo que estemos utilizando ya no es base por altura entre 12. ¿Por qué? Porque está agrietada, entonces la inercia tiene que ser reducida. Es por eso que cuando ustedes eligen comportamiento lineal, les dije, dice transformar la sección. Sí, transformar la sección. Queremos transformar la sección porque la sección ya no es completa, está agrietada. La inercia no es la misma. ¿Me entienden? ¿Ok? Vamos a utilizar por el momento análisis no lineal. ¿Ok? ¿Se está escuchando? Sí. Ok. Bueno, disculpe que me he ido un poco a hormigón, pero es que lo que pasa es que no se puede terminar de explicar toda esta parte si no se entra un poco en este detalle. ¿Ok? Bueno, entonces decimos que queremos un análisis no lineal para el pilote, para el PIR. Habíamos dicho para el peer es pila, behavior es comportamiento. Para el comportamiento de la pila, pues no nos da opción porque no hay pila, pero cuando elijamos va a ser lo mismo que el pilote, en pocas palabras. Las propiedades de la sección transformadas no nos permite, porque cuando hacemos un análisis lineal, o hacemos un análisis no lineal, pues es un mejor análisis, no se necesita eso. Ahora fíjense aquí, dice iteration control. Significa control de iteraciones, ¿sí? Si vemos el recuadro, ¿sí? ¿Qué es iteración, control de iteraciones? Nos dice cuántas iteraciones va a hacer el programa. Ustedes se han dado cuenta al hacer su tarea de elementos finitos que si yo les hubiera dicho que el error no es 5%, sino que es 0.5%, hubieran tenido que hacer en lugar de una iteración o dos, hubieran tenido que hacer unas 20. Pero si les hubiera dicho el error es 0.000000005, hubieran tenido que hacer la tarea durante todo el semestre. Y así aún así tal vez lo hubieran terminado. Entonces, en el programa también tenemos que ponerle un tope.
En pocas palabras, ¿hasta cuándo va a iterar? Entonces vamos a iterar hasta 100 iteraciones. No más de 100. 100 es el tope. ¿Ya? Eso es lo que le vamos a decir al programa aquí. Y también le vamos a decir cuál es la tolerancia. O sea, o llegas a 100 iteraciones o llegas a la tolerancia, pero cuando llegues a uno de estos dos, paras porque no quiero estar esperando hasta 3 días a que me des un resultado. ¿Ya? Entonces, la tolerancia, por ejemplo, aquí por defecto que nos da son 2 kilonewtons. 2 kilonewtons, nosotros utilizábamos porcentajes, ¿se acuerdan? Cuando teníamos el pilote, adivinábamos la fuerza aquí, en la parte de arriba, y así, hasta llegar aquí arriba, ¿no ven? Si no daba, otra vez, y tardábamos aquí abajo. Y decíamos, 2% es lo razonable, o 5, hasta 5% es razonable para la tarea. En este caso, en lugar de utilizar 5%, utiliza 2 kilómetros. Si no hubiéramos hecho esa tarea de elementos finitos, no entenderíamos un rábano qué es esto, ¿ya? Pero ahora, con certeza se van a acordar toda la vida de qué es esto. Entonces, esta es la tolerancia. En pocas palabras, si ustedes han dicho, voy a asumir aquí abajo, que tiene, no sé, creo que eran 10,000 libras, y calculábamos el de arriba, salía, digamos, 15,000, pero, o sea, adivinábamos 15,000, y cuando calculábamos no daba 15,000, daba, por ejemplo, 14,000. De 14,000 a 15,000, ¿cuánto es? Es 1,000. 1,000 es menos que el 5%, sí, listo, continuamos. En este caso no, en este caso es el de arriba. ¿Cuán bien hemos adivinado? Hemos adivinado dentro de 2 kilonewtons. 2 kilonewtons son 0.2 toneladas, o sea, son 200 kilos. ¿Sí? Es un valor razonable. Si ustedes quieren poner aquí, pueden poner el valor que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, ustedes mandan en el programa. No los manda el programa a ustedes. Eso es, así debería ser siempre. Pero como todos utilizamos los programas, claro, conseguimos tan baratos un programa que parece que no es necesario estudiarlo, ¿no? Entonces, utilizamos y decimos, debe ser, ¿no? Pero en realidad no, nosotros tenemos que entender todo. Nosotros tenemos que controlar el programa. No puede ser que el programa nos controle a nosotros. Y eso depende de nosotros, de cuán bien entendamos el programa. Es por eso que estamos viendo esto a todo detalle. ¿Ok? Entonces, se entiende esta parte, ¿no ven? Sí. Ok. Bueno, el siguiente nos dice soil behavior. Soil es suelo, behavior es comportamiento. Nos dice include soil, dice, o sea, hace un clic acá. Si fijan, include soil, si hacemos un clic de que no, desaparece el suelo de nuestras pantallas. Pero si no utilizamos el suelo, ¿qué va a hacer? Entonces definan un K, definan unos resortes aquí abajo. Pero nosotros no queremos eso. Estamos utilizando este programa justamente porque queremos ver la interacción entre el suelo y la estructura. ¿No es cierto? Entonces, para eso decimos, ok, incluir. Pero si le decimos no, no incluimos, entonces nos dice, ok, ¿cuál es el tip stiffness? ¿Cuál es el valor K de la punta? Ya se dan cuenta ustedes de memoria que es este valor, ¿no? Entonces teníamos 800, no me equivoco, en nuestra tarea. ¿Sí? Pero nosotros no queremos esto, queremos utilizar el programa. Entonces vamos a hacer un clic acá y vamos a decir, sí, lo quiero utilizar, el suelo. Para eso estamos aprendiendo este programa. Luego, ¿qué tenemos? Interaction Diagram Phi Factors. Estos son los valores, bueno, Interaction Diagram son los valores phi del diagrama de interacción. Ya. ¿Saben en qué se trata esto? Bueno. Nos dice, ¿queremos utilizar los del Ashton? ¿O queremos utilizar los del AREMA? AREMA es American Railway, bla, bla, creo que es de los trenes. O sea, es la norma de los trenes. Ashton es la norma de los puentes. Y no tenemos ACI. ¿Por qué? Porque este programa es el FDP, o sea, es para puentes. ¿Sí? Lamentablemente, pero el ASHTO, los valores phi del ASHTO, son los mismos que el ACI. ¿Sí? Bueno, o nos dice user defined. Entonces nos dicen, ¿cuáles son los valores phi de minoración de resistencia?
¿No ve que cuando estamos diseñando una estructura, mayoramos las cargas, ¿no ve? Tenemos 1.4 la carga muerta, más 1.6 1.2 de la carga muerta, más 1.4 la carga viva, bueno, etcétera, etcétera, ¿no ve? Pero también minoramos la resistencia, generalmente para flexión es 0.9 y para carga axial es 0.65 o 0.75. Aquí nos dice, ¿ustedes quieren definir sus valores phi? ¿O quieren utilizar los de la norma? Bueno, generalmente vamos a utilizar los de la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente queremos utilizar, y como nosotros utilizamos el ACI, que es la misma norma boliviana ahora, entonces vamos a decir ASHTO. ¿Está bien? ¿Se entiende esto de los valores phi? ¿O necesitan hacer un repaso? ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Y por qué dice Interaction Diagram? Porque todos los elementos van a estar sometidos a carga axial y a momento, a flexocompresión. ¿Sí? Entonces, por eso dice diagrama de interacción. ¿Ya? Voy a hacer correr un ratito el programa. ¿Ya? Entonces, fíjense que voy a entrar aquí y le dice... Aquí, por ejemplo, me va a dibujar los pilotes. Pues estoy mostrando el resultado, ¿no? El cabezal y los pilotes. Y nos marca con rojito el elemento que está analizando. Y nos dice, para este pilote, este es el diagrama de interacción. ¿Y dónde están los esfuerzos de este elemento? Están aquí, muy bajitos, ni siquiera se acercan al diagrama de interacción. ¿Sí? Y aquí nos dice qué phi factor estamos utilizando, el del ASHTO. Pues este diagrama de interacción ya está afectado por el valor phi. ¿Ok? Entonces, para eso nos está pidiendo estos valores phi. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Design Specification Options. Opciones de especificaciones de diseño. Y no nos da la opción de elegir esto. Y si hubiéramos tenido, nos dice Auto Generation of Load Combination. O sea, autogeneración de combinaciones de carga. Esto generalmente se abre cuando nosotros, en modelo, somos capaces de elegir un bridge, un puente. ¿Por qué? Porque nos va a poner la carga, si elegimos un bridge, o sea, utilizamos varias pilas, el programa va a hacer caminar un auto encima del puente y va a transmitir las cargas a las pilas, pero como no hay esta opción, volvemos a This Analysis Settings, entonces no nos da este chance. ¿Ok? Luego, en el siguiente recuadro nos dice Stiffness Options, opciones de rigidez. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos elegir un nudo, por ejemplo, le puedo decir este nudo de acá, por decir algo, y le quiero poner una rigidez, un cierto resorte. No sé, porque han construido una viga aquí o cualquier cosa, entonces, pero no nos vamos a complicar, todavía no vamos a colocar. Finalmente, tenemos este otro recuadro que se llama Print Control, que es el control de impresión. Lo que pasa es que cuando corre el programa, se genera aquí un reporte en formato de internet, ¿no? XML, y ahí se puede imprimir todos estos datos, ¿ya? Que vamos a ir viendo poco a poco, no los vamos a explicar ahorita porque nos vamos a ir colocando poco a poco para ver si es que queremos que se impriman o no. Entonces, de esta manera, ya hemos llegado a aclarar toda esta primera, hemos visto la pestaña de Model, y hemos visto la pestaña de Analysis Settings, ¿ok? Ahora, nos vamos a saltar directamente al Pile Cap, que es el cabezal de piloto. Y no vamos a ver por un ratito este Design Specs son especificaciones de diseño, que es cuando se utiliza el puente, que no tenemos en este caso, y el Lateral Stability lo vamos a ver posteriormente, no quiero confundirnos ahora. Entonces vamos a ir directamente a la subestructura y vamos a ver Pile Cap, que es
cabezal de pilote. Cap es cabezal, pile es pilote. Pero, ¿qué les parece si nos damos unos 15 minutitos de descanso? Dan más o menos a la mitad de la clase antes de comenzar esto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, 8 y 5 continuamos la clase. Perdón, a no ser que haya alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, en 15 minutos, 8 y 5, retomamos la clase y si hay alguna pregunta me la hacen. ¿Ok? Aló, ¿ya están todos de vuelta? ¿Se me escucha? Sí, Inge. Ok. Bueno, entonces, hemos visto entonces estos datos globales, nos falta ver la estabilidad lateral, vamos a volver más tarde a eso, y vamos a empezar algo un poco más interesante que es más o menos a dibujar nuestra estructura, ¿ya? Entonces, primero viene PileCap, hemos hecho un clic acá y ha aparecido esta ventana, tenemos Pile es pilote, Cap es cabezal, y al igual que en las otras ventanas, fíjense aquí dice Mesh Generation, la generación de mesh es la malla. ¿Qué malla? Es esta malla de puntitos que ustedes ven aquí a la derecha. Si ustedes se fijan, tienen 1, 2, 3, 4, 5 nudos en la dirección Y y tienen 1, 2, 3, 4, 5 nudos en la dirección X. Es justamente lo que dice acá, 5 y 5. Si nosotros cambiamos alguno de ellos, por ejemplo 6, tenemos en la dirección X, 6, Enter, nos dice nos va a cambiar el grid, o sea, la malla nos va a cambiar el número de puntos. Y nos dice, quieren poner place a pile, dice pile es pilote, place es colocar, quieren colocar un pilote en cada uno de los nuevos puntos, podemos decirle no. ¿Sí? Ok. A ver. Y si fijan en la dirección X, donde hemos aumentado un nudo, entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y en cada nudo se puede colocar un pilote. ¿Sí? ¿Cómo se añade un pilote en cada nudo? ¿Sí? Entonces, hacemos un clic derecho en el recuadro superior derecho, hacemos un clic derecho y decimos Add Remove Pile. Bueno, vamos a ver un ratito. Sí, Add Remove Pile. Add es añadir, remove es quitar, pile es pilote. Entonces, añadir o quitar un pilote. Si ustedes se fijan, podemos hacer nos acercamos a este nudo, hacemos un clic y nos aumenta un pilote, y aquí en 3 dimensiones también se observa lo mismo. Hacemos un clic acá y podemos añadir, o hacemos un clic y también se quita el pilote. Podemos añadir también un pilote si ustedes quieren aquí al centro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con esta opción podemos hacer añadir o quitar pilotes. Vamos a devolver los 5 nudos, 5, Enter. Entonces aquí nos dice cuántos nudos tenemos en una dirección y cuántos nudos en la otra dirección. Y en la parte inferior nos dice Grid Spacing Table. Table es tabla, spacing es espaciamiento, grid es grilla. Entonces, aquí podemos ver una tabla de espaciamiento de las grillas. Entonces, hacemos un clic ahí y aparece esta tabla. Y nos dice, en la dirección X tenemos esta separación entre los pilotes. 0,66, 0,66, 0,64, 0,68 en realidad. Y en la dirección Y también la separación que tenemos. Es una separación constante que es 0,68 y 0,68. Podemos cambiarle, podemos decir, queremos que sea 0,8, por ejemplo, en la dirección. Le decimos OK y nos va a cambiar. Bueno, creo que es muy pequeño el cambio para notarse. Le vamos a poner 2 metros para que sea... no, es que no hemos puesto update. 0,8 de update. ¿Sí? No se nota.
Pero que sigue pensando, ¿no? A ver, de nuevo. Vamos a poner 2 metros a ver, para que se pueda ver. Update, ok. Pues bueno, ahora sí ya se nota muy claramente que en una dirección nos ha cambiado a 2 metros y en la otra dirección seguimos con el 0.8, ¿no? Pues nuevamente venimos aquí a grid de tabla de espaciamiento de la grilla. Le pondremos 0.7 para que sea más, un número más cerrado en unidades métricas, ¿sí? Decimos OK, tendría que volver a un tamaño similar al anterior. ¿Y qué opción también tenemos? Si venimos a la tabla, podemos decir que no queremos que sea una separación constante, queremos que sea una separación variable. Pues, por ejemplo, podemos aumentar la separación, digamos acá, que aquí sea 1.5 metros, por ejemplo. ¿Sí? Dimos Enter, OK, y fíjense que ha aumentado la separación en una de las grillas. ¿Ok? Bueno, lo vamos a devolver entonces a constante con 0.7. Y OK. Entonces volvemos a nuestro cabezal. ¿Ok? Ahora, aquí también podemos aumentar el cabezal. Digamos que queremos que sea un cabezal de 3 filas de pilotes. Digamos que queremos aumentar 2 pilotes a la derecha. Entonces, vamos a aumentar una grilla en la dirección Y. Entonces, venimos nuevamente a Grid Spacing. No, perdón. Cancel. Decimos que en la dirección Y queremos 6 nudos. En lugar de tener 1, 2, 3, 4, 5, queremos 6 para tener un pilote más, ¿no? Entonces decimos Enter y nos dice, queremos poner un pilote en cada uno de los nuevos puntos. Si le decimos sí, ¿qué va a pasar? Fíjense, está colocando un pilote en cada uno de los nuevos puntos, pero no queríamos eso nosotros. Lo que queríamos era colocar un pilote. A ver. Además me he equivocado, debí haber puesto 2 nudos más, perdón. Entonces este debe ser 7. 7, Enter, y le voy a decir, ¿quieren nuevos? No, no quiero nuevos pilotes, ok. Entonces ya me he añadido otra fila sin pilotes. Entonces en estos de acá, yo no quiero todos estos pilotes, entonces hago un clic derecho con el mouse, aquí en la parte de arriba, y digo Add Remove Piles, y bueno, no quiero este, el 4 lo quiero, el 3 no lo quiero, el 2 sí quiero, y el 1 no quiero. Ahora, lo que está mal ahorita es la separación. Entonces, venimos aquí nuevamente Edit Grid Spacing y le voy a poner que quiero constante todas las separaciones de 0.7. ¿Okay? Y luego decimos OK. Y ahora sí, tenemos nuestro grupo de pilotes de 2 por 3. ¿Ok? Entonces, aquí ya empezamos a dar forma a nuestro cabezal. ¿Ya? Ahora, algo que no se ha hablado mucho es la separación. Bueno, todas las separaciones son 0.70, igual esta de aquí, lo cual no es muy correcto en esta. Bueno, aquí generalmente la separación entre el borde del pilote y el extremo del cabezal debería ser 0.3 metros o 30 centímetros, ¿no? Bueno, depende cuánto tenga el diámetro del pilote para ver si estamos cumpliendo con eso, ¿ok? Ahora, otra forma de cambiar también la grilla es hacer un clic derecho aquí en la imagen superior derecha y decimos Custom Grid Spacing. Custom significa particularizado, o sea, hecho a nuestro gusto, ¿ya? Entonces aquí dice, queremos hacer a nuestro gusto el grid spacing. Grid es la grilla, spacing es separación. O sea, queremos que la separación de la grilla esté a nuestro gusto. Hacemos un clic acá y fíjense que eso que aparecía en la tabla también nos dice acá. Decimos, entonces, nosotros elegimos, digamos, quiero ver esta separación, este 0.7. ¿Quiero cambiar? Sí, digamos, quiero que sea 0.5, por decir algo. Enter. ¿Sí? Ya me cambié 0.5. Le digo, también esta de aquí, esta última,
también quiero que sea 0,5. Porque digo, quiero que no haya tanto voladizo, digamos. Enter. 0,5. Y también quiero cambiar este de acá, esta fila de aquí arriba. Quiero, por ejemplo, este de 0,7, también quiero que sea 0,5, por decir algo. Enter. Me la cambia. Y también esta de acá, le digo, quiero que sea 0,5. 0,5. Enter y también me lo cambia. Entonces aquí yo puedo cambiar cualquier separación de cualquier grilla o de cualquier parte de la grilla de una forma más gráfica. Entonces de esta manera también se puede cambiar, no necesariamente con una tabla. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, luego tenemos otro recuadrito aquí en la parte, la parte media que dice elevations, o sea que son elevaciones. Entonces dice pile cap mid plane. Pile es pilote, cap es cabezal, cabezal de pilote. Pile cap es cabezal de pilote. ¿Dónde está el centro del cabezal? Nos dice está en la cota 0. Y como que aquí fíjense en el dibujo de la parte inferior izquierda, en la cota 0 justamente está el centro del cabezal. Yo podría decirle también que esté, digamos, a menos 2 metros, por decir algo. Entonces lo voy a cambiar aquí, menos 2, por decir algo. Digo, enter, y me ha bajado. Fíjense, la cota del cabezal está aquí. El agua está en 0, pero el cabezal no ha bajado. También podría trabajar con metros sobre el nivel del mar. También es otra opción. ¿Ya? Lo vamos a dejar en 0 por el momento. No haremos mucho cambio. ¿Sí? Y el nivel freático también está en 0. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué el agua está encima del terreno? Porque es un río de agua permanente, ¿no? Entonces, es un río de agua permanente, entonces por eso es que el agua está más alta. ¿Okay? Después vamos a ver cómo cambiamos el suelo, el nivel freático. Ahorita por el momento estamos viendo cómo cambiar este cabezal. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque estamos en la pestaña de Pile Cap, que es cabezal de pilote. Bueno, entonces ya sabemos lo que es la elevación. No nos da la opción Soil Set 1. Soil Set 1 es este estrato de suelo, ¿ya? Es el que vemos acá. Por ejemplo, tiene una arena con un phi de 30 grados aquí y el Layer 2, Layer es estrato. El estrato 1 tiene un phi de 30 grados y gamma, que es el peso, es de 17 kilonewtons por metro cúbico, mientras que el de abajo tiene el Layer 2, el estrato 2, tiene un phi también de 30, pero un gamma también de 17. Pero, ¿qué sucede? Aquí, el Layer 2, en la parte de arriba tiene las mismas propiedades. Top significa arriba, bottom significa abajo. Entonces, en la parte de abajo, el phi ya llega a ser 36 y el gamma, el peso, llega a ser 20 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, se puede hacer un suelo de propiedades variables, linealmente variables. ¿Sí? Bueno, entonces estos dos estratos hacen el Soil Set 1, que dice Soil Set 1. ¿Qué es lo que pasa? En este programa se puede definir un tipo de suelo para este pilote y otro tipo de suelo para otro. Entonces, si tenemos dos tipos de suelos, habrá otro Soil Set 2, que lo vamos a definir más adelante en la pestaña de suelo, donde habla de Soil Set. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Solamente estamos utilizando para explicar qué es esto de aquí. Bueno, properties, nos dicen las propiedades, ¿sí? En este recuadro, ¿propiedades de qué? Propiedades del cabezal de pilotes. Entonces nos dicen cuánto va a ser el Young's Modulus. Young's Modulus es módulo de Young, es el módulo de elasticidad. Entonces este cabezal generalmente es de hormigón. Por lo general, el módulo de elasticidad está alrededor de, no sé, 2 millones de kilos por centímetro cuadrado. En este caso está 3 millones de kilos por centímetro cuadrado, perdón, 300.000 kilos por centímetro cuadrado o 300.000 kilopascales, lo que corresponda a el cambio de unidades. El módulo de Poisson del hormigón generalmente está en el rango de 0,203. Entonces utilizamos 0,2, por decir algo. El peso, unit weight del cabezal, si es de hormigón, está más o menos alrededor de 23 kilonewtons por metro cúbico o 2.300 kilos por metro cúbico, y el espesor, thickness. El espesor nos dice que va a ser 1,20. Podemos cambiar el espesor, podemos poner 2 metros también si queremos. Sí, fíjense que cambia aquí. Podemos poner 5 metros también. Fíjense cómo cambia. Bueno, le vamos a poner 2 metros.
por utilizar una unidad más cerrada. ¿Ok? Entonces aquí definimos, fíjense que nos está pidiendo el módulo de elasticidad. Si es el módulo de elasticidad que nos pide, es porque va a ser un análisis elástico del cabezal. No nos va a decir, no nos va a pedir ni fierro, no nos va a pedir muchos datos para el cabezal. El cabezal nunca en la vida va a fallar. Se va a deformar aunque sea hasta el suelo, pero nunca en la vida va a fallar. ¿Por qué? Porque hay mucha discordia de cómo se diseñan los cabezales. Muchos autores utilizan la teoría de flexión y cortante, otros utilizan bielas y tirantes. Entonces, este programa dice, yo se los dejo a ustedes para que ustedes calculen como ustedes quieran, yo no se los voy a calcular. Entonces, en este programa no se calcula el cabezal. Entonces, ¿para qué nos piden estos datos? Nos piden estos datos para que el cabezal sea el elemento que distribuye la carga de arriba a los pilotes. ¿Se está escuchando? Estoy yendo muy rápido, tal vez. Se escucha, Inge. Está bien, Inge. Ok. Bueno, también por eso he preferido la clase grabada de hoy para que ustedes puedan repetir el video si es que necesitan aclarar alguna cosa. ¿Ok? Pero aún así también me pueden preguntar en la siguiente clase, ¿no? O por WhatsApp también, no tengo mayor inconveniente. ¿Ok? Bueno, entonces el cabezal lo va a modelar como un elemento elástico. No nos va a decir si está bien el hormigón, si va a fallar a cortante, si va a fallar a flexión, nada. Nosotros tenemos que hacer un cálculo manual del cabezal, que es lo que vamos a ver después de terminar este programa. ¿Ok? Pero bueno, nos va a servir como elemento de distribución y también nos va a dar los esfuerzos en el cabezal. ¿Ya? Bueno, entonces eso es todo lo que nos pide del cabezal en lo que respecta a su resistencia. No nos dice ni cuánto fierro le vamos a poner, ni el F' hace nada. Entonces es un análisis completamente elástico que se hace en el cabezal. Bueno, en la parte superior derecha nos dice Pile Cap Dimensions. Las dimensiones del cabezal de pilotes. ¿Sí? Y, a ver. Esto es algo nuevo en este modelo, en esta versión, entonces voy a leer, dice, ¿no? Las dimensiones del cabezal de pilotes son valores solo de lectura, que se muestran el ancho actual y la longitud del cabezal. Bueno, nos está diciendo, claro, cuánto mide en esta dirección y cuánto mide en esta dirección, porque nosotros nunca le hemos dicho cuánto mide en total, solamente le hemos dicho la separación de las grillas, pero si vamos sumando 0,7 más 0,7 más 0,7 más 0,7 más 0,5 más 0,5, seguramente nos va a dar 2,40. Y si suman 0,7 más 0,7 más 0,5 más 0,5, nos va a dar los 3,80, ¿no es cierto? Más o menos algo así sería. Estos valores son computados sumando las separaciones de la grilla en la dirección X y en la dirección Y. Los pilotes que se han eliminado no se toman en cuenta para estas dimensiones que se muestran aquí arriba. ¿Okay? Entonces, básicamente nos está diciendo cuánto mide la dirección X y cuánto mide la dirección Y en función a cómo hemos puesto nosotros nuestra grilla, ¿no? Luego, en el siguiente recuadro, hay algo muy importante que todo el mundo pregunta, incluso después de la explicación. Nos dice Soil Cap Interaction. O sea, nos dice, ¿quieren interactuar el suelo con el cabezal? Y uno dice, quisiera, ¿qué es esto? O sea, podemos considerar el aporte del suelo en el cabezal. Lo que nosotros hemos aprendido es que el suelo resiste a los pilotes, pero no hemos visto que el suelo resista al cabezal. Pero en realidad el cabezal se apoya también en el suelo. Algo debería ayudar el suelo. Entonces, ¿queremos ese aporte del suelo? Claro, por lo general lo queremos, pero aquí, por ejemplo, queremos hacer un clic en este recuadro y no nos deja. ¿Por qué? Porque el cabezal no está apoyado en el suelo. El cabezal está apoyado en el agua. Está en el agua. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos al suelo por un ratito. Y voy a subir el suelo. Lo voy a colocar en la cota 0. ¿Ya? Entonces
Después vamos a ver esto con calma. Entonces lo voy a colocar el suelo al centro del cabezal. Voy a volver al cabezal. Y fíjense que ahora en este recuadro sí se habilita y puedo decir clic. Entonces, quiero que el pilote, que el suelo, me ayude a soportar también el cabezal, como si fuese una zapata. Ok, bueno, pero no va a calcular con las ecuaciones de Zapata, la va a calcular con elementos finitos, con resortes, ¿ya? Pues para esto se abre un icono aquí que dice Custom. Custom es particularizar, o sea, a nuestro gusto, ¿ya? Ahora, si hacemos un clic acá, ¿qué nos dice? Para el Soil Set 1, que es este de acá, es esta estratigrafía. Sabemos que puede haber una estratigrafía para un pilote y otra para otra. Si tenemos dos, habría un Soil Set 2 también, que vamos a ver más adelante. Entonces, nos dice, ¿cómo quieren, en pocas palabras, que reaccione el suelo contra el cabezal? Entonces le decimos, Use Custom Curve, es que nosotros queremos hacer una curva a nuestro gusto. Esto es para los científicos, para los investigadores, honestamente, ¿ya? O los que tienen mucho conocimiento, o una prueba de carga de una zapata, por ejemplo. Entonces pueden poner aquí la prueba de carga de la zapata, ¿ya? A ver, digamos que, a ver, ¿cuánto sería 1 kilo por centímetro cuadrado en kilopascales? ¿Alguien me puede ayudar a transformar? Serían 100 kilopascales, ¿no? Ultimate Bearing Capacity es la capacidad portante última. Pues digamos que la capacidad portante última sería unos 200 kilopascales, 2 kilos, 3 kilos por centímetro cuadrado. Porque utilizamos factor de seguridad de 3, esto sería 100 o 1 kilo por centímetro cuadrado, que es lo que generalmente utilizamos en nuestro medio. ¿Ok? Voy a decir OK, voy a volver de nuevo a ver si me he hecho algún cambio. No me ha hecho ningún cambio. Nos dice Pressure versus Displacement. En pocas palabras nos está diciendo cómo es el valor K entre el cabezal y el suelo. Entonces yo voy a decir, digamos que cuando se hunde 0 el cabezal, el suelo aporta 0. Cuando se hunde, no sé, 2 centímetros, o digamos 4 centímetros, yo voy a generar estos 300 kilopascales. ¿Sí? Los 3 kilos por centímetro cuadrado de carga última. Entonces, estoy fabricando un resorte, en pocas palabras. Le digo, cuando se deforme 0, no resiste nada. Cuando el cabezal se hunda 4 centímetros, 4 metros, dice, 0.04. Cuando se hunda 4 centímetros, entonces vamos a tener 300 kilopascales, que son 3 kilos por centímetro cuadrado de carga última. ¿Y por qué dice última? ¿Por qué no dice admisible? Porque no nos importa si llegamos a la carga última, mientras no fallen, los pilotes van a seguir resistiendo, ¿no ve? Entonces, él va a encontrar una falla última entre una mezcla de lo que resisten los pilotes más lo que resiste el suelo debajo del cabezal. Entonces le digo, OK, entonces ya va a estar de esta manera considerada el aporte del suelo en el cabezal. En pocas palabras, todo el suelo que está debajo de este cabezal, excepto debajo de los pilotes, va a aportar de alguna manera en la capacidad portante del pilote. ¿OK? ¿Qué más nos pide? El peso del suelo en el cabezal. ¿Para qué queremos esto? Bueno, muchas veces el suelo está por encima del cabezal y también el suelo pesa encima del cabezal. Entonces le está pasando una carga. Pues para eso nosotros necesitamos definir cuánto pesa el suelo que está encima del cabezal. Entonces, bueno, fíjense que aquí el suelo pesa 17.28 kilonewtons por metro cúbico. Entonces le vamos a poner ese valor acá. 17.28. Es razonable. De todas formas, si ustedes no saben qué valor colocar, pues entonces tenemos una tablita, ¿no ven? En lo que hemos avanzado en pilotes vaciados in situ, donde hemos podido indicar, dependiendo del tipo de clasificación, cuánto pesan los distintos tipos de suelo, ¿no es cierto? Bueno, con esto entonces hemos terminado esta ventana que es de Pile Cap. ¿Ok?
Entonces ahora nos vamos a ir a la ventana de Pile, el pilote. Y aquí, bueno, es un poco más completo que el CAP, porque aquí vamos a poner fierro, vamos a poner dimensiones, vamos a poner F'C, vamos a poner Fy. Es más, si nos volvemos al análisis, habíamos dicho que queríamos hacer un análisis no lineal, ¿no es cierto? No lineal del pilote. Entonces, ahora que venimos a la pestaña de pilote, pues ahora vamos a ver qué datos se necesitan para un análisis no lineal. ¿Ok? Bueno, el primer recuadro. El primer recuadro nos dice section description, o sea, descripción de la sección. ¿A qué se refiere? A esto, a esta sección del pilote. ¿Qué sección tiene? Pues vamos a decir, yo quiero editar el pilote. ¿Sí? Y este es un pilote tipo 1, ¿ya? Podemos nosotros añadir un pilote. Decimos, quiero hacer ahora un pilote tipo 2. El pilote tipo 1, vuelvo, es un pilote rectangular y el pilote tipo 2 también es uno rectangular, pero en realidad lo que pasa es que el 2 me ha copiado del 1. Entonces yo puedo cambiar, le puedo decir ahora, oigan, quiero un circular. Y voy a decir, ok, ¿ya? Y no me cambia nada. ¿Por qué? Porque tengo dos tipos de pilotes y seguramente está elegido el tipo 1 que es rectángulo, es cuadrado. Nuevamente voy a entrar a Edit. Tengo un pilote 1 que es cuadrado y tengo uno 2 que es circular, porque yo acabo de definirlo. Los voy a cambiar ambos, ¿ya? Voy a decir que voy a cambiar ambos y después voy a mezclar en el cabezal. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos este recuadro grande de aquí, ¿sí? Que dice Pile Type Info, información del tipo de pilote, ¿sí? Ojo que aquí vamos a definir si es un pilote, no estamos definiendo si es hincado o es vaciado in situ, directamente solo estamos definiendo cómo es el hormigón de nuestro pilote y el fierro, ¿ok? Entonces, para el tipo 1, ¿sí? Si decimos añadir, va a aumentar pilote tipo 3. Si decimos delete, va a borrar el tipo 1 o el tipo 2. Si decimos aquí delete, va a borrar el tipo 2, nada más. Entonces, aquí añadimos tipos de pilotes, file type, tipo de pilote, añadimos tipo 1, tipo 2, todas las clases de pilotes que queramos que estén en nuestro cabezal. Por lo general, es un solo tipo de pilote, pero vamos a explicar con dos para que se pueda entender mejor. ¿Ok? Bueno, y aquí nos dice el pile segment, head to tip. ¿Qué es pile segment? Son segmentos de pilote. ¿Y qué son estos segmentos de pilote? Fíjense, puede ser que un segmento de pilote es un pilote que está arriba de otro, ¿sí? Si le pongo añadir, me añade otro igualito, ¿sí? Pero, ¿qué está pasando? Me está añadiendo debajo de un pilote cuadrado, me está añadiendo otro pilote cuadrado. Es decir, que yo puedo tener los primeros metros aquí, puedo tener una armadura más grande y abajo una armadura más pequeña, como hemos visto, por ejemplo, en el pilote que hemos construido, que hemos visto en la visita de campo. Tenía más fierro arriba que abajo, ¿no es cierto? Entonces, con eso podemos hacerlo acá. Podemos poner en la parte que va, esta es la parte más arriba, esta es la parte más abajo. ¿Dónde vamos a definir su longitud? La vamos a definir aquí, en esta parte de aquí abajo, ¿ya? Es más, haremos lo siguiente. Voy a borrar. Voy a añadir un tipo de pilote 3. El tipo 1 va a ser el pilote que por defecto está en el programa. El pilote 2 va a ser un pilote circular. El pilote 3 va a ser un pilote cuadrado. Pero, no, vamos a hacer, el pilote 3 lo haremos circular también, circular. ¿Ya? Pero vamos a hacer un pilote y abajo otro pilote más. Entonces le vamos a añadir aquí un segmento, add. Lo estamos añadiendo un segmentito. El segmento de arriba tiene una longitud de 21 metros. Esto vamos a cambiar después, pero voy a poner aquí nomás 4, 2 por si acaso, ¿no? Voy a poner
6 metros. ¿Ok? Voy a poner OK. Y para poder visualizar, voy a elegir que, a ver, no sé, este pilote de la esquina, este de acá, vaya a ser pilote tipo 2 y este tipo 3. ¿Les parece? Entonces voy a hacer un clic derecho y voy a decir Assign Pile Types to Piles. O sea, asignar tipos de pilotes a los pilotes. ¿Sí? Entonces a estos pilotitos de aquí les voy a asignar un tipo de pilote. Tengo 3 tipos de pilotes, ¿no ven? Entonces, si yo hago un clic acá, me dice, este es un pilote tipo 1, este es un pilote tipo 1 también, ya sabemos ya dónde hemos definido el tipo 1. Este de aquí, que es un tipo 1, lo voy a cambiar a un tipo 2, que era un pilote circular, ¿ok? Y de nuevo, assign pile to piles. O sea, ¿cómo entro hago un clic derecho, me aparece esta lista de opciones, y habíamos dicho assign pile types to piles. Entonces abre este de acá, si hago un clic acá, me dice pilote tipo 1, y habíamos dicho que queremos ser tipo 2, ok. A ver si nos ha cambiado. Allá, tipo 2, recién hago un clic, perdón, hago un clic y recién cambio. Ahora quiero un pilote tipo 3 y este va a ser un pilote tipo 3. ¿Sí? Ok. Y si se fijan aquí, si hago un clic derecho y digo 3D Mouse Control, justamente este pilote guindo o lila es un pilote que es más largo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde he hecho estos cambios? Nuevamente, en la pestaña de Pile, venía aquí donde decía Section Description, descripción de la sección, editar. ¿Sí? Aquí hemos dicho que teníamos un pilote tipo 1, que es un pilote cuadrado, que es un pilote de 21.3 metros. ¿Cuáles son los plomitos? Los 4 plomos son pilote tipo 1. Luego habíamos elegido un pilote tipo 2, que le habíamos dicho que queremos que sea circular, de 21 metros, igual la misma longitud que el anterior, ¿sí? Entonces, que es este rojito, tipo 2. Y luego habíamos dicho que habíamos hecho un tipo 3, que es igual que el anterior, pero tiene 2 secciones. Una de 21 metros, que es igual que los otros cuadraditos y que el rojo, pero aparte le hemos aumentado una sección también circular de 6 metros, por eso es que este es un poquito más largo. ¿Se está entendiendo? Bueno, tal vez no mucho, pero ¿se escucha? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces existen tipos de pilotes. Vamos a ir al pilote tipo 1, o mejor, ya. Vamos a ir al pilote tipo 2, que es más fácil la armadura, ¿ya? Entonces vamos a volver al 1. Entonces aquí hemos elegido, y fíjense que dependiendo de lo que hemos elegido, nos dibuja el pilote y nos muestra los ejes locales 2 y 3. Y uno no sabe si el 2 coincide con el X o con el Y, entonces aquí nos dibujan los ejes locales, el 2 y el 3 también, y el eje 3 coincide con el eje X, ¿sí? Y el eje 2 con el eje, perdón, el eje 2 con el X y el eje 3 con el Y, ¿sí? Bueno, aquí no es tan importante, pero cuando ustedes eligen el pilote tipo 1, y cuando no va a ser cuadrado, va a ser circular, sí nos interesa saber cuánto va a ser H y cuánto va a ser W. Entonces, fíjense que voy a hacer un pilote, generalmente son cuadrados, pero voy a hacer rectangular. ¿Dónde se cambian las dimensiones? Aquí abajo. W viene de width, es este de acá, es el ancho. Le voy a poner que sea 0,40, ¿ya? 0,40. Y depth es H, que sería este de aquí, esta sería la altura, generalmente lo dibujamos al revés. Le voy a poner que sea 0,6. ¿Sí? Voy a decir OK por un momento y voy a volver después aquí. Fíjense que me cambian los gráficos. ¿Sí? Le digo editar. ¿Un pilote rectangular se puede hincar? Sí, se puede hincar. ¿Un pilote rectangular puede ser vaciado in situ? Muy difícil, porque es difícil excavar de esta forma. ¿Ya? Bueno, se puede con almeja, pero no de dimensiones tan pequeñas. Pero bueno, entonces tenemos el pilote tipo 1, que era un pilote rectangular. Ya sabemos cómo cambiar las dimensiones, el ancho y el alto. ¿Sí?
Nos dicen que el eje 2 es el eje de H de la altura. El eje 2 es este de acá, que coincide con X. Entonces, justamente en el eje X es donde es el lugar más alto. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver los ejes locales y los ejes globales, cómo se relacionan unos con otros. Entonces, aquí hemos definido la forma del pilote. En el caso del pilote tipo 2, que es circular, pues básicamente no nos interesa en qué dirección es 2 y en qué dirección es 3, porque vamos a decir que es un pilote de 0,60, ¿ya? Para que sea un... Vamos a volver acá de nuevo para que nos dibuje. Fíjense que nos ha cambiado el dibujo, 0,60 nos ha hecho más grande que el anterior, que era 0,40. Entonces, el pilote tipo 2 es un pilote de 60 de diámetro. Y bueno, ahí estamos dando las dimensiones geométricas. Ahora, en el siguiente recuadro nos dice Database Section Selection. Entonces, la selección de la base de datos de secciones transversales que podemos haber tenido. Aquí podemos grabar un montón de secciones típicas y tenerlas para recuperarlas en el tiempo, ¿ya? Sin embargo, aquí dice usar, bueno, si apretan clic aquí en Retrieve Section, fíjense que hay una base, ya hay una base de datos predeterminada para pilotes vaciados in situ, circulares, o pilotes rectangulares que son hincados, o para pilotes en H, que son los pilotes más utilizados por el Departamento de Transportes. ¿Por qué? Porque este programa, el FE Multipil, está hecho por el está hecho para el FHWA, que es la institución que publica el AASHTO, por ejemplo, para puentes. Y todos los departamentos de transporte de Estados Unidos le rinden cuentas al AASHTO, al FHWA. Entonces, ya tiene secciones predeterminadas, pero nosotros no utilizamos mucho estas porque, fíjense, 0.305, 0.407, estas dimensiones son transformadas de pies a metros, ¿no? Entonces, son dimensiones que no utilizamos mucho, entonces, pero nosotros vamos a poder grabar nuestra sección, Add to Database. Si ponemos Add to Database, vamos a introducir este piloto. Entonces, este pilote que se llama, digamos, UMS1. ¿Ya? Custom file ok. Ok. Y si luego venimos aquí al Retrieve Section de pilotes rectangulares, ¿dónde está? Aquí está. UMS1 es el pilote que nosotros ya tenemos elegido, que lo hemos guardado en la base de datos y si queremos también lo borramos. ¿Ok? Pues bueno. Entonces, esto si queremos recuperar algún pilote. Pero no hemos terminado todavía el pilote. Nos falta. Entonces, vamos a decir customize. Este pilote de UMS, que lo hemos guardado, todavía lo vamos a customize. Customize es hacerlo a mi gusto. Todavía tengo que poner a mi gusto los fierros. Ya he puesto a mi gusto la dimensión, ¿sí? No he puesto a mi gusto la longitud. Le voy a poner una longitud de 13 metros, por decir algo. 12 metros lo que generalmente utilizamos nosotros, ¿no? El peso unitario del hormigón está bien. Entonces, voy a corregir unas cuantas cosas. Por ejemplo, el fierro. Voy a ver dónde dice el fierro. Entonces, ya he corregido el diámetro, ya he corregido la longitud. Es un pilote circular. Entonces, voy a poner dónde pongo el fierro. Vamos a seguir investigando para ver dónde. Sin querer, ya hemos entrado en este recuadro que nos dice Dimension Sections. O sea, secciones de las dimensiones de la sección. Donde viene el diámetro, el peso, la longitud, ¿no? Si nosotros fuéramos al pilote tipo 1, ya nos ha cambiado el ancho, el largo, ya no nos pide el diámetro, ¿no ve? ¿Sí? Ya no nos pide el diámetro porque no es circular. Nos volvemos al pilote tipo 2, que es el que queremos poner fierro primero. ¿Ok? Entonces, en estas tipo de sección, ¿sí? En este recuadro donde dice Section Type, que es tipo de sección, hemos elegido un pilote circular. Podría haber sido rectangular, podría haber sido un pilote H de fierro, podría ser un pilote tubular, pile, o podría haber sido un pilote tubular rellenado con hormigón. Nosotros queremos circular. Y vamos ahora a entrar a este icono que dice Edit Section Contents,
que significa editar el contenido de la sección transversal. Nos decimos, hacemos un clic y nos aparece otra ventana. Que vamos a mover un poco aquí a la derecha. ¿Sí? Y en esta ventana, voy a borrar esto de aquí un ratito. ¿Sí? Nos dice propiedades de la sección circular. Del segmento 1. ¿Cuál es el segmento 1? Es el segmento que está más arriba. Si estamos en el pilote 3, tiene dos segmentos, ¿no? Un pilote debajo de otro. Entonces vamos a hacer también del pilote 3 después. Entonces, este solo tiene un tipo de segmento, solo un tipo de fierro, ¿sí? Grupos de barras. El grupo de barras 1 nos marca aquí con un circulito y con puntos rojos los fierros, los aceros. Este es cross section de la sección transversal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos añadir fierro o reducir fierro en la misma sección. Podemos poner 2 parrillas, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver en un ratito más. En la siguiente sección, en el siguiente recuadro, nos dice longitudinal reinforcement, o sea, refuerzo longitudinal. ¿Qué tipo de refuerzo longitudinal vamos a poner al pilote? Aquí tenemos más o menos unos puntitos rojos, 1, 2, 3 puntitos rojos, ¿sí? Y nos dice que esos puntitos rojos son un acero de preesfuerzo, pre-stress. Mild steel es acero normal, ¿ya? Y pre-stress es preesforzado. Estamos en la casilla de refuerzo longitudinal. Entonces, el refuerzo longitudinal aquí lo he elegido en preesforzado. Y como he elegido en preesforzado, entonces... perdón, voy a cancelar esto. Como estoy en preesforzado, me ha pedido cuánto es el preesfuerzo después de las pérdidas. Los que hayan visto hormigón preesforzado saben que se preesfuerza una carga y después hay pérdidas. En nuestro caso, no utilizamos mucho el hormigón preesforzado y menos en circulares vaciados in situ. Entonces, vamos a decir mild steel, acero normal, corriente. Entonces, se va a desaparecer, va a cambiar ya no hay chance de poner el preesfuerzo. Y si se fijan, los puntitos ya se han cambiado de color. Antes eran rojos, ahora se han cambiado a azules. Entonces, cuando tienen mild steel, o sea, acero normal, acero de construcción, entonces tienen los puntitos azules. ¿Ok? Luego nos dice el refuerzo de cortante, shear reinforcement. Refuerzo es reinforcement, shear es cortante. Entonces, el refuerzo cortante, ¿quieren que sean espirales o quieren que sean estribos? Tight es estribo, ¿ya? Generalmente nosotros utilizamos estribo, pero es un gran error. Hay que utilizar siempre espiral en los pilotes. Como que en los pilotes que hemos visto en la visita de campo está en espiral, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si ustedes arman en espiral, el pilote va a resistir más. Esto me hace el recuerdo, por favor, les voy a explicar ¿cómo se llama? En la clase presencial, por favor, háganme el recuerdo, ¿ya? En pocas palabras, cuando ustedes utilizan espiral, el valor phi de reducción de carga axial, en lugar de ser 0,65 se vuelve 0,75, o sea que es mucho mejor, que da más resistencia al piloto. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos viendo un poco del refuerzo, por lo menos ya hemos definido el tipo de refuerzo que queremos colocar en nuestra sección. Ya hemos definido el diámetro, hemos definido la longitud, en esta otra pantalla estaba el diámetro de 0,60, la longitud de 21, el peso unitario, ¿no es cierto? Ahora vamos, aquí en esta otra ventana vamos a definir el fierro. Ya hemos definido que sea fierro corrugado de construcción y que el refuerzo de cortante sea en espiral. Y nos vamos al siguiente recuadro, que es un poquito más grande, nos dice allocation methods. Methods son métodos y allocation es de ubicación, métodos de ubicación. En pocas palabras, aquí vamos a ubicar las barras. Entonces nos dice, queremos colocar un porcentaje queremos que un porcentaje de la sección de hormigón sea acero, por decir, queremos que el 1% de la sección de hormigón sea acero. Puede ser, pero en realidad no, yo no quiero poner un porcentaje. En este caso dice el porcentaje y el recubrimiento. Y la separación mínima entre los fierros. ¿Sí? Y digo General Layout. Ok, le digo. ¿Sí? El cover es el recubrimiento.
El recubrimiento en pilotes generalmente es 3 pulgadas. 3 pulgadas son 7 centímetros, o sea, sería 0.075. ¿Sí? La separación mínima que quiero entre los fierros tiene que ser, digamos, no sé, para que entre el hormigón no pondría menos de 5 centímetros, depende también del agregado, ¿sí? Y le pondría 0.1, por decir algo. Generate Layout. Me dice, estas opciones pueden ser 4 barras número 10, 10 octavos, 3 barras número 13, 13 octavos, 3 barras número 57, no, perdón, estamos en unidades del sistema internacional, entonces más o menos el número 10 es de fierro de 10 milímetros, el 13 es fierro de 12 milímetros, el 16 es fierro de 16 milímetros, ¿sí? Entonces yo le voy a poner 4 fierros de 10, por decir algo, ok. Pues fíjense que me ha dibujado el estribo y me ha puesto 1, 2, 3, 4 fierros, ¿sí? Esos 4 más o menos es el 10% del área del hormigón. Pero yo por lo general prefiero no utilizar esta parte y lo utilizo es custom. O sea, lo quiero hacer particular a mi gusto. Yo le digo, mira, quiero utilizar, me parece muy poco 4 barras, quiero 6 barras. ¿Sí? Quiero que me las ubiques circularmente. Si quiero me las puedo ubicar en forma rectangular, pero no, quiero que me ponga circular. Entonces, me dice, ¿cuánto es el área del refuerzo? ¿Sí? Yo le voy a poner, quiero fierro de 1 pulgada, por decir algo, pero me ha dicho 6 fierros, ¿no ven? Y quiero de 1 pulgada. El fierro de 1 pulgada tiene 5 centímetros cuadrados, entonces 0.005. 0.005, ¿lo ven? Eso sí, en metros cuadrados. Es un poco feo esta transformación porque, bueno, en metros cuadrados generalmente manejamos centímetros, pero eso es. Y luego me dice el grupo, diámetro del grupo, o sea, ¿qué diámetro va a tener mi estribo o mis fierros? ¿Sí? Entonces, este es un pilote ¿de cuánto? Es un pilote de 60, habíamos dicho, de 60. Tiene que tener recubrimiento aquí de 3 pulgadas, que son 7,5 centímetros a un lado y 7,5 al otro, sumados dan 15. Entonces, 60 menos 15 serían 45. Y entonces yo puedo poner aquí 45. Enter. Yes. Yes. Perdón, también salió sin querer. Aquí estamos en Edit, ¿no? Volvemos a la pantalla. Lo voy a poner en este lugar. Y algo pasó. Add. Miles, bueno, vamos a hacer de nuevo. Miles Fill, espiral. Quiero 6 barras de 0.0005, que son 5 centímetros cuadrados. El diámetro va a ser 0.6 es, hemos dicho 0.45 menos 15, ¿no es cierto? Circular, generate layout. ¿Cómo me genera? No hay decir espiral. Bueno, no sé qué es lo que pasó, pero bueno, entonces ahí me ha generado mi pilote con 3 fierros. Si le pongo 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 redonditos, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo saber en cuál es la dirección 2 y la dirección 3. La dirección 2 es paralela a la dirección X y la dirección 3 del pilote es paralela a la dirección Y, ¿no? Entonces, es importante saber cuál es el 2 y el 3 porque después cuando veamos los momentos M2 y M3 también necesitamos un poco ubicarnos en esta gráfica. Entonces, ya hemos generado nosotros nuestro fierro, ¿sí? Había habido un poco más abajo, dice Confined Concrete, confinamiento del concreto. Queremos que el concreto esté confinado. ¿Qué es la confinación? La confinación está dada por el acero de cortante, básicamente. Entonces le voy a decir Shear Reinforcement. Le voy a poner acero de cortante. Ya le dije que iba a ser espiral. Ahora le voy a decir qué fierro quiero. Quiero un acero de 4,000 kilos por centímetro cuadrado o 413,000 kilopascales. ¿Sí?
¿Cuál va a ser la separación de mis estribos? Voy a poner 0,20. ¿Y de qué diámetro? De fierro de 16 milímetros. Aquí multiplicamos por 100, sería 1,6 centímetros, que son 16 milímetros. Entonces, ¿quiero utilizar fierro de 16? No, voy a utilizar fierro de 12, de media pulgada. ¿Ok? Algo falta, dice. 10 lo voy a poner, sí. De todas maneras voy a volver para ver si no me ha cambiado algo. ¿Sí? No, está todo, ¿no es cierto? Algo que no hemos marcado es esto de acá. No hemos visto esta parte de aquí, que es, queremos que nosotros, como este es un circular, generalmente es un pilote vaciado in situ, queremos que, por ejemplo, tenga casing, queremos que tenga una camisa perdida, que ayude a la resistencia, o queremos que sea hueco, por decir algo, o queremos que tenga una sección H dentro del pilote. Entonces, si decimos casing, se activa este icono, este icono de acá, donde dice Edit Casing, que es editar la camisa. Si decimos editar, nos dice de qué espesor quieres tu casing, de qué espesor quieres le voy a poner 0,0025, o sea, serían 2,5 centímetros, o sea, 1 pulgada. ¿Ok? Y fíjense que me marca todo el contorno con otro color, con un cierto grosor. Si le aumento el grosor, por ejemplo, que sea de 5 centímetros, me lo hace más grueso, ¿no es cierto? Pero le voy a decir que no quiero casing, ¿sí? Luego, en la opción de voided section. Section es sección, void es vacío. Entonces, sección vacía. Cuando hago un clic, se habilita este icono. Si digo edit void, me va a generar un hueco. Yo, ¿de qué tamaño quiero que sea el hueco? Obviamente, si el pilote es de 60 y el fierro está a 0,45 de diámetro, mi hueco no puede ser de menos de 0,40, digamos, vamos a poner 0,30. ¿Ya? 0,30, ok, y me marca de otro color el hueco, la parte hueca del pilote central. ¿Cómo se hacen los pilotes huecos? Los pilotes huecos se los hacen generalmente cuando son a mano, con el método de tubulones, que todavía no lo hemos visto, pero que lo vamos a ver yo creo que el siguiente martes. ¿Ok? Pero no vamos a elegir hueco, lo vamos a dejar lleno, ¿ya? Y finalmente, cuando hacemos un clic en la sección H y decimos editar sección, entonces nosotros podemos colocar perdón. Esto es para pilotes. Sí, teníamos que poner una sección H. Ya, no tenemos mucho tiempo, la verdad ya se nos acabó el tiempo. Entonces, queda pendiente esta partecita de acá, pero cancel, lo voy a poner, editar nuevamente. Sí, se han mantenido las propiedades. ¿Sí? Voy a tratar de guardar este archivo para la siguiente clase. ¿Ya? Y digo, ok. Y bueno. Estamos, entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos visto el modelo, los distintos tipos de modelos, hemos visto el análisis, la tolerancia, digamos, interacción, qué se imprime, si incluimos el suelo, luego hemos visto las dimensiones del cabezal, cómo se colocan pilotes, y luego estábamos viendo cómo hacemos, bueno, en el tema de pilotes, solo hemos visto este recuadrito, nos falta ver todo esto más. Estamos empezando a colocar las características de nuestro pilote, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de despedirnos. ¿Has escuchado? Sí, que se escuchó. Sí. Bueno, por favor, ¿por qué no tratan de utilizar Hurgar? Espero que hayan grabado la clase y que traten de hurgar y ver, de generar lo mismo que hemos hecho ahora. Si van teniendo problemas,
con toda confianza por el WhatsApp, si quieren por el grupal, si quieren personal, no me hago problema. Si me atraso en responder, me insisten, por favor, ¿ya? Y a ver, vamos a retomar la clase desde este punto el día sábado. Pienso que valdría la pena seguir con la clase virtual. La verdad es que estos jueves he estado teniendo problemas. Si tenemos chance, el jueves les aviso, por favor, en la mañana para pasar en la noche, ¿ya? Y podría ser el jueves solo dudas de lo que se ha avanzado, no avanzar en materia, y si el avance en materia tendría que ser el día sábado. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, nos vemos el día jueves o sábado. El jueves les confirmo, por favor, si pasamos la clase. Hasta luego.